dármelo. Bueno, esto creo que no va a dejar de pasar en todo el curso, lo siento, que es así la cosa. Ay, segundo me hemos puesto. Bueno, lo que estaba diciendo, vamos a ver, estamos viendo el segundo teorema de representación local. Ya hemos comentado por qué es más fuerte y ya habíamos comentado el significado geométrico, es decir, que las curvas, cuando tengo un punto donde la derivada se anula y por tanto hay una... hay algo que pasa. Luis, perdona, es que se ve horrible. ¿Se ve mal? Sí, pero de conexión tiene pinta. Pues yo... es raro porque yo en mi ordenador no lo veo mal. Claro, pero tiene pinta de que es por conexión. ¿Hablas más alto que no me entero? ¿Que qué? Que tiene pinta de que es por conexión, por problemas de conexión. Sí. Espera un momentito. Bueno, estoy... la verdad es que podía estar peor el pasito. No está bien del todo, pero no parece que haya tantos problemas de conexión. A ver, ¿qué es lo que os pasa? ¿Que se ve borroso o algo? Es que no se ve la pizarra, vamos. O sea, sí se ve, pero cuando escribes no se va a diferenciar nada. O sea, que lo que estaba escrito no lo leíais. No, era ilegible. Entonces... no sé, voy a conectar otra vez las cámaras, a ver si desconectándola y conectándola... O prueba a refrescar la página o algo, no sé. Ya me está hablando en chino. Ahora creo que se ve todo mejor, ¿eh? Ahora creo es que yo no tengo mejorado, ni sí. puñetera idea de Windows, ¿sabes? Ni puñetera idea. Que ahora ya creo que se ha ve mejorado. mejor. Espérate, voy a hacer lo de las cámaras primero. ¿Ahora qué? Que creo que ¿Veis se ve algo mejor. ahora? La parte de la derecha de la pizarra se ve bien ahora mismo. Si escribe algo, para probar a ver cómo se ve. La parte derecha. Pero si es que ahora mismo yo acabo de quitar la cámara. Bueno, yo la sigo viendo. A ver. Compartir vídeo. Vamos a ver. ¿Veis esto bien? Sí. Sí. ¿Hola? Sí, Sí, se ve sí, bien, sí. se ve Vale, bien. menos. Era un cuadrado, por si no lo había pintado. Bueno, vamos a ver. Si tenéis problemas, pues me lo decís, ¿eh? Siempre. Bueno, pues... vale, lo que estábamos diciendo es que el segundo teorema, representación local. Entonces tengo una función holomorfa en omega, omega región, z0 es un punto de omega, f de z0 es el punto w sub 0 y se supone que f, la misma hipótesis, f menos w sub 0 tiene en z0 un 0 de multiplicidad m, que es un número natural. Bueno, la f, esto ya implica en particular que la f no es constante, porque si no el 0 sería de multiplicidad infinita, digamos. Entonces, vale. Y, bueno, pues entonces en ese caso existe w abiertos. Z0 está en V y está incluido en omega. O sea, localmente, aquí tengo punto Z0, va a existir un V que está dentro del ambiente, el omega este. Bien. W era un entorno del 0. Y existe phi entre V y W isomorfismos tales que f de z era
W sub 0 más phi de z elevado a m. Y esto era no en omega, claro, sino en v. O sea que en este entorno yo iba a representar la función de esta forma. Ya os expliqué que esto era, bueno, esto es composición, digamos, de tres cosas. Una que es la phi sub 0. La phi sub 0, como es isomorfismo, voy a llevar aquí el 0, pues va a llevar esto, pues cuando coja un par de curvas aquí, como es isomorfismo, va a ser conforme. Luego le aplico la función z elevado a m y los ángulos, si esto es ángulo θ, sabemos que esto abre a un ángulo m θ. Bueno, perdón. Este vuelve a ser el 0. Y luego al final pues trasladamos otra vez al punto w sub 0, ¿no? ¿Vale? Entonces, al descomponer la función de estas tres formas, pues el efecto geométrico se ve más claramente. El primero respeta los ángulos entre curvas. El segundo los agranda multiplicándolos por m. Y el tercero los respeta perfectamente porque es una traslación, ¿no? Es que respeta, es que se pintan igual, solo que se pintan en otro sitio y ya está. Bien. Bueno, pues ya esta es la consecuencia. Y estamos haciendo la prueba simplemente, ¿no? Esperemos que... Wow. Vale. Bueno, aquí esta pizarra se debería de ver un poquito mejor, ¿eh? Porque es más buena. Porque... Vale. Bueno, la prueba... Prácticamente la voy a demostrar otra vez. Entonces yo consideraba la función f de z menos w sub 0 y la escribía como... Y ahora, si por favor me decís, si os acordáis, ¿cómo había llamado esta función? ¿Phi o si o g? Sí, era. ¿El si de z? ¿Así? Sí. Vale, de acuerdo. Entonces, donde sí era una función regular en un entorno del punto z0, perdón, esto no es, este es z0, ahora. De forma que sí de z0 era distinto de 0. ¿Vale? Entonces, lo que se trata, fijaos, es, como yo quiero representar de esta forma, yo quiero escribir todo esto que está aquí como una cierta phi elevado a m. Claro, esta sí la puedo escribir como algo elevado a m, z menos z0 elevado a m, lo que me falta es esta. Pero esta va del punto z0 al punto psi de z0, que es distinto de 0, y aquí yo puedo, digamos, voy a escribirlo así, escoger una rama de la raíz enésima que vaya con valores en c. ¿Vale? En un entorno z0 esto está, y esto correspondería a un entorno de psi de z0, puedo escoger una rama de la raíz enésima, y porque es un punto distinto de 0. Entonces aquí escojo una rama de la raíz enésima, y eso significa que esto será válido en un entorno de este punto. La antiimagen, hay un entorno de este punto que van todos a él. Luego existe, al final, al tomar la composición, llamo esta función phi, existe, no, phi no, g. La había llamado g, ¿no? Existe un entorno v sub 1, abierto, z0 en v sub 1 incluido en omega, existe g holomorfa en v sub 1, tal que g de z elevado a m es igual a psi de z para todo z de v sub 1. ¿Vale? Bien,
a esta función g, ¿vale? O sea, yo tengo aquí el punto z0. No, esta función g no, perdón. Vale, ya tengo esto. Bueno, pues ahora, fijaos, ya puedo escribir esto, lo puedo escribir como z menos z0 por g de z, todo ello elevado a m. Luego esta que está aquí dentro va a ser la función phi que estamos buscando. Entonces defino phi de z como z menos z0 por g de z. Bien, fijaos, esta función en el z0 no se anula porque es elevado a m da psi de z0 que es distinto de 0. Luego g de z0 es distinto de 0. Esta sí se anula, pero el 0 ya es de multiplicidad 1. Luego esta phi tiene en z0 un 0 de multiplicidad 1. Es decir, eso va a implicar en particular que la derivada es distinta de 0 y que en un entorno que estaría dentro de este v1 va a ser isomorfa a un entorno de la imagen de z0 por phi es 0. Luego voy a encontrar v abierto tal que z0 pertenece a v, incluido en v1, por supuesto, incluido en omega. Existe w abierto tal que el 0 pertenece a w y esta phi entre v y w es un isomorfismo. Esto es una consecuencia del, bueno, en el fondo del primer teorema de representación local, pero ya lo habíamos visto como la hemos llamado esto el teorema de la función inversa, ¿no? En un punto donde nos anula localmente la función en isomorfismo. Y con esto acabamos, porque tal como se han hecho las construcciones, al final, pues veis que f de z menos w sub 0 es igual a z menos z sub 0 por g de z elevado a m, que es phi de z elevado a m. Esto es cierto para todos los z de v. Pasáis lo sub 0 al otro lado y ya habéis acabado la demostración del resultado. ¿Vale? Bien, y ahora para comentaros el problema que quería comentar luego, para que lo vayáis pensando a lo largo de la clase. Y a ver si lo encuentro. Que no lo he puesto. Vale. El 4,6. No sé si dedica un minutito a lo que está explicar lo que dice. Lo voy a poner para que si no tengáis que mirarlo. Dice lo siguiente. Dice que tengo una función. O sea que tengo aquí el disco cerrado. Este es el disco cerrado. Y hay un abierto, un poquito más grande, omega, donde tengo una función holomorfa. O sea que f es holomorfa en omega. ¿Vale? Y nos dicen que f es lisa. Y ahora nos preguntan, el 1 está fuera del disco, luego esto no tiene nada que ver con el teorema, en principio no tiene nada que ver con el teorema de la aplicación inversa. Yo sé que si f es lisa en D, la derivada no se puede anular en ningún punto de D, pero se puede anular en un punto de la frontera, entonces puede ser f' de 1 igual a 0. Y la segunda pregunta es, ¿puede ser f' de 1 y f segunda de 1 igual a 0? ¿Vale? Bueno, pues esto volveremos a ello más tarde. Ahora vamos ya a ponernos a hacer los problemas
Y yo creo que podemos seguir el orden que están en las hojas. Así que Sánchez Llamazares, Sánchez Rivera, ¿estáis por ahí? Sí. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar. Voy a empezar con la... primero tengo que haceros... ¿vais a subir 2 documentos o con uno solo basta? Bueno, Me da igual. Lo tenemos igual, aquí comparamos. Bueno, espérate, a ver si yo... Es que hay, que no estáis por el apellido, estáis por el nombre. Marco, vale, aquí está. Convertir en presentador. Marco ya está. Y Sánchez Llamazares, Luis, vale, también. Convertir en presentador. Ya podéis subir cosas y presentarlas, ¿vale? Todo vuestro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo subo y empiezo yo mismo? Venga. ¿Habéis subido ya? Estoy en ello. Vale. Como no sé quién es yo mismo, que empiece Sánchez Llamazares. No sé quién eres, si es el que me ha preguntado o no, la verdad. Yo mismo, venga. Tú eres Sánchez Llamazares, ¿no? Sí. Se está viendo, ¿no? Ya. Vamos a ver, ahora a ver si... Se puede ampliar desde casa. Vale, no se ve mal. Si lo ampliáis, no se ve nada mal. Venga. Y está Vale, sí. dándole con el rey. Puntero también, ¿verdad? Bueno, pues explícanos el problema, venga. Bueno, pues la primera parte del problema nos da omega una región acotada y nos da n punto complejo. Nos dice que tenemos que probar que el producto de las distancias a un punto P, que está en la clausura de omega, alcanza el máximo en la frontera de omega. Bueno, en primer lugar consideramos la función f, que va desde la clausura de omega hasta los complejos, que lleva el producto de P menos P sub i. Los P sub i son los puntos que nos da el enunciado. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser aplicar el segundo principio del módulo máximo. Para ello, tenemos que omega es un abierto acotado, f es continua y es holomorfa. Por lo tanto, ya tenemos las hipótesis para poder aplicar el segundo principio del módulo máximo, el cual nos dice que el máximo del módulo de f se alcanza en la frontera de omega, tal y como queríamos ver, puesto que el módulo, bueno, aquí lo tengo puesto, el módulo de f es la distancia, el producto de las distancias de los puntos P sub i a un punto P. Pedagógicamente yo hubiera empezado por el final. O sea, primero explico por qué el producto de las distancias es esto, y ahora lo veo como el módulo de un polinomio y ya estoy situado en el principio del módulo máximo. Es el módulo de una función holomorfa y, bueno, la hipótesis, ¿no? ¿Se ha entendido? ¿Tenéis alguna pregunta para él? Pues yo creo que vamos a cambiar. Marco, tú haces el resto. Venga. Subo yo entonces ahora mi PDF, ¿no? Que tú no subes Bueno, con el o mismo, me da ¿no? igual, si quieres comento sobre el de Luis. Lo que pasa es que yo el tercer apartado lo tengo un poco diferente, eso sí. Vale, venga, vamos a hacer... sube tú el tuyo, venga, si prefieres, venga. Esto, ¿cómo es? Voy a subir aquí. Estaba viendo que el apartado de Luis no parecía muy católico. Vamos a ver. En el C lo que yo tengo es un contraejemplo, Vale, es lo que he puesto. Compartir archivo. En el C... bueno, un contraejemplo, ¿qué significa? Ahí no puedes tener un contraejemplo porque siempre... Porque pregunta que si se cumple para todo P y yo he puesto un ejemplo para un P en el que no se Hombre, cumple. pero no puedes elegir tú los puntos, P1 hasta P Bueno, vamos a seguir, vamos a ver, ve haciendo tú el B y ahora vamos a ver si si haces bien el B, pues el C estará a lo mejor más o menos perdonado. Venga, vamos a ver. Vale.
Entonces, en el segundo apartado te dice que si tú tienes los puntos en la frontera del disco... ¿Tú estás usando la manita? Ah, sí, claro. Vale. Es que no Si sé tú además tienes los por qué puntos- la está... Ahora se ve, ¿no? Ahora la veo. Vale. Venga. Entonces, el segundo apartado te dice que si tú tienes los puntos ahora en la frontera del disco, tienes que probar que existe otro P en la frontera del disco, tal que el producto de las distancias sea estrictamente mayor que 1. Y luego te dice, en este mismo caso, se puede tener que el producto de las distancias sea menor o igual que 1 para todo P con módulo de P igual a 1/2, que ese sería el tercer apartado. Vale, entonces vamos a ver lo de que sea estrictamente mayor que 1. Vale, la idea es aplicar ahora el principio, lo que hemos probado en el apartado 1, pero para la región omega, que sea igual al disco. Entonces nosotros sabemos que el máximo del módulo de f de p en la frontera del disco va a ser igual al máximo del módulo en el disco cerrado. En particular, el máximo del módulo en el disco cerrado es mayor o igual que f de 0. Y la distancia, y como los puntos están en la frontera del disco, la distancia del 0 a todos los puntos es 1. Por tanto, f de 0, el módulo de f de 0 vale 1. Entonces sabemos que el máximo en la frontera del disco es mayor o igual que 1. Y queremos ver que es estrictamente mayor que 1. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que sea igual a 1 y llega a una reducción al absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros suponemos que es igual a 1, nos queda que 1, que sería igual al máximo en la frontera del disco, tiene que ser estrictamente mayor o igual que f de 0, que es igual a 1. De aquí se deduce que el módulo de f de 0 tiene que ser igual a 1. Y entonces la función f estaría alcanzando un máximo global en 0, que es un punto del interior del disco. Y como omega es una región, por el primer principio del módulo máximo, entonces se deduciría que f sería constante en la región. Lo cual es una contradicción porque f, Luis y yo hemos tomado la misma f, que es el polinomio este. Como f es un polinomio, no puede ser constante. Claro, es un polinomio de grado n, no es un polinomio de grado 0. Exactamente, un polinomio de grado n, pues son n puntos. Entonces ahí se llegaría a que es una contradicción y por tanto no puede ser que el máximo del módulo de f de p en la frontera de omega sea igual a 1. Tiene que ser estrictamente mayor que 1. Es decir, existiría un punto en la frontera de omega tal que se alcanza el máximo y ese punto lo llamamos P sub 0 y entonces en P sub 0 la distancia de P sub 0 a P sub 1 por el producto de las distancias este sería estrictamente mayor que 1. Sería el máximo que es estrictamente mayor que 1. Y eso sería la segunda parte. ¿Qué era la tercera parte? Venga, vamos a ver. Vale, venga. Para la tercera parte es... Yo esto sí lo he probado, no he puesto un contraejemplo. Entonces, para la tercera parte es lo mismo, pero ahora la región que toma sería el disco de radio 1/2. Se razona igual que en el apartado 1 y tú dices que el módulo en la frontera es igual al módulo en todo, el máximo del módulo en la frontera sería igual al máximo del módulo en toda la región omega, que sería mayor o igual que f sub 0 porque el 0 sigue perteneciendo a este conjunto y eso vale 1. Porque los puntos siguen estando en la frontera del disco. Lo que no está ahora en la frontera del disco es el punto P que estamos tomando, que se tiene que tener módulo 1/2, ¿vale? Pero los puntos P sub 1, P sub n siguen estando en la frontera del disco. Por tanto, el módulo de f sub 0 sigue valiendo 1, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tuviésemos que la distancia, el producto de las distancias a P fuese menor o igual que 1 para todo P con módulo de P igual a 1/2, en particular el máximo sería menor o igual que 1. El máximo es la frontera de omega, porque la frontera de omega son precisamente los P tal que tienen módulo igual a 1/2. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, tendríamos que el máximo es menor o igual que 1, pero por lo anterior tenemos también que el máximo es mayor o igual que 1. Por tanto, el máximo tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Como esto es igual a 1 y esto en particular era mayor o igual que el módulo de f en 0, que vale 1, entonces, de nuevo, f en 0 el módulo de f en 0 tiene que ser igual a 1, tendría un máximo global y por el principio del módulo máximo, el primero, se tendría que f es constante, lo cual es una contradicción. Por tanto, no es posible que se tenga esto, que sea menor o igual que 1 para todo P de módulo 1/2. Exactamente. Es el mismo razonamiento que con el disco porque
la función sigue siendo la misma. Los P1, Pn sigue estando en el borde del disco de radio 1. Entonces, el mismo razonamiento, solo que ahora aplicado aquí. Una cosa, lo que diría el principio máximo es que el polinomio es constante en el disco de radio 1 medio, pero tampoco puede ser constante en el disco de radio 1 medio, porque eso implicaría ser constante en todo C. O sea, que sigue sin ser constante. Antes era constante en el disco radio 1 y ahora es constante en el radio 1 medio, parece que es algo más débil, pero para un polinomio las dos cosas son imposibles. Sí, la cosa es que sea constante. Muy bien, Marco. Esto es, la versión de Luis creo que no estaba muy correcta, porque con un contraejemplo no se puede responder esta pregunta, vamos. Vale, pues cambio el último apartado y lo pongo. Quiero decir, porque no es cierto. Es decir, que la respuesta es no en cualquier caso, ¿no? Sea quienes sean los puntos P1, P1, la respuesta es siempre no. No puede haber no puede ser todos los puntos de la circunferencia de radio 1 medio, la función esa menor o igual que 1. En alguno tiene que ser mayor estricto. Vale. Marta Martín Maya. Sí, ¿se me escucha? Bueno. Sí. Ah, bueno, perdón. ¿Tenéis alguna pregunta para Luis o Marco? Nada, pues ya podéis descansar vosotros dos. Muchas gracias. Marta, venga. Vale, yo voy a compartir pantalla mejor. De acuerdo. ¿Se ve bien? Sí, yo lo veo bien. Vale. Bueno, pues mi ejercicio es el 1.6, que me dicen que si tengo el disco y tengo una función que va del disco en C, holomorfa con su imagen contenida en D, probar que si f tiene un 0 de orden n, entonces el módulo de f de z es menor o igual que el módulo de z elevado a n para cualquier z en D. Entonces, como tomamos una f que tiene un 0 de orden n, significa que esta f la podemos escribir como z elevado a n por phi de z. Con phi de z una función que es holomorfa en el disco y tal que phi de 0 es distinto de 0. Entonces, si tomamos en esta función módulos, tenemos que el módulo de f de z es el módulo de z elevado a n por phi de z, que es lo mismo que el módulo de z elevado a n por el módulo de phi de z. Entonces, nosotros lo que queremos probar es que el módulo de f de z es menor o igual que el módulo de z elevado a n. Por lo que con lo que tenemos aquí, si probamos que el módulo de phi de z es menor o igual que 1, ya tendríamos lo que queremos. Entonces, vamos a probar que ese módulo es menor o igual que 1. Tenemos que phi de z, despejándola de aquí, es f de z partido por z elevado a n, para cualquier z en el disco. Y como teníamos también por hipótesis que f de d está contenido en d, entonces el módulo de f de z es menor o igual que 1 para cualquier z. Entonces, si tomamos un z0 cualquiera en el disco y un r que esté entre z0 y 1, entonces el módulo de phi de ese z0 sería menor o igual que el máximo de los módulos de phi de z cuando z es menor o igual que r. Pero aplicando el principio del módulo máximo, este máximo es el mismo que el máximo en la frontera, que sería el máximo en los z que tienen módulo igual a r. Pero tenemos que phi de z, el módulo de phi de z es f de z partido por el módulo de z elevado a n. Y como hemos visto que el módulo de f de z es menor o igual que 1 para cualquier z, esto es menor o igual que 1 partido por r, porque el módulo de z vale r elevado a n. Entonces, si tomamos límite cuando r tiende a 1 aquí, llegamos a que el módulo de phi de z0 es menor o igual que 1. Y esto lo hemos probado para un z0 cualquiera en el disco. Entonces, se tiene que el módulo de phi de z es menor o igual que 1 para cualquier z del disco. Y por lo tanto, volviendo a la ecuación que teníamos aquí del módulo de f, tendríamos que el módulo de f de z es menor o igual que el módulo de z elevado a n, que es lo que nos pedían. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieres comentar algo más? Perdona, Marta. ¿Marta? ¿Marta? Sí. Que si quieres comentar algo más. Hola. ¿Sí? ¿Te oigo? No, yo no. ¿Tú no me oyes? Sí, ¿Me oyes? sí te oigo. Vale. Lo que si querías comentar algo más, si tenéis alguna pregunta para Marta. Fijaos que es básicamente lo que ella ha hecho ha sido exactamente o parecidísima a la demostración del lema de Wahl, solo que en lugar de dividir por z, dividió por z elevado a n, que en este caso, al tener un 0 de orden n, se lo permitía para seguir teniendo una función, una
una singularidad esencial en el cero y poder hablar de una función que es holomorfa en todo el disco. Otra posibilidad es usar directamente el lema de Svar por inducción. O sea, demostrar esto, si es cierto para n, es cierto para n más 1, y para el paso de n a n más 1 usar el lema de Svar, ¿vale? Bien, muchas gracias. Ya estáis subido lo siguiente. Digo, ya sois presentadores, ya podéis subir vuestras cosas. Este es el 1.7. Vale, vamos a empezar con Carmen. Buenas, subo el documento, ¿vale? ¿Se me escucha bien? Vale. Tenéis cada uno, ¿no? ¿O habéis hecho uno común? No, creo que hemos hecho cada uno uno. Cada uno tenemos nuestro propio Sí. documento. Pues cada uno va trabajando en el suyo. Los habréis Vale. nombrado de forma que se sepan distinguir, ¿no? Sí, yo he puesto mi nombre en el documento. Cuando Sí. Eso es en el fundamental para que nombre lo del hagáis siempre. claro, en el nombre del documento y dentro en la primera página, ¿vale? A ver Uy, si me- Gustavo se nos está yendo. Sí, y mi... Veo que tiene muy poquito de raya en el vasito. Ahora. Vale. Vale. Venga, Profesor, una pregunta. sí. ¿Le volvemos entonces a enviar el archivo con nuestro nombre? ¿Del ejercicio? No, vamos a ver. El problema del nombre no es para... Vosotros me habéis mandado el archivo en un mensaje. Eso ya sé yo de quién es. El problema es porque si salen 4 alumnos con el mismo problema y todos le han llamado al archivo ejercicio 1.4, cuando haya aquí 2 archivos, ejercicio 1.4, ¿qué alumno cuál sabe cuál es el que tiene que abrir? Es para que los archivos se puedan distinguir a la hora de subirlo. Simplemente ese era el tema del nombre, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Entendés? O sea que si es solo uno, o si uno pone ejercicio VC, que es muy propio también llamarlo, bueno, todo el mundo va a poder llamar a su archivo ejercicio VC y ya la hemos fastidiado, ¿no? Cuando se suba. Venga, Comparto el PDF, ¿vale, profesor? ¿vale? No sé si se ve. Ahora se ve. Sí. Vale, un poquito más, ¿no? Bueno. Está flojillo porque... ¿Qué está? ¿Lápiz eso? No, a boli negro. Si quiere lo escaneo luego para enviárselo para que se vea bien, lo escaneo otra vez. No, es legible perfectamente. Vale, pues nada, tengo que explicar el problema 7, que nos dice que para cada perteneciente al disco, vamos a recordar que la función FIDEA que definimos en clase, que va del disco en el disco, se define como z menos a partido de 1 menos el... No me acuerdo cómo se llama, z, se me ha olvidado. A conjugado, o conjugado de A o A conjugado, ¿vale? Con z perteneciente al disco. Entonces nos dan una función f que está definida del disco al disco como una función holomorfa y dos AB pertenecientes al disco que son puntos distintos. En el primer apartado tenemos que probar que si existe una perteneciente al disco tal que f de A es A, entonces el módulo de phi de A de f de z es menor o igual que el módulo de phi de A de z. Entonces, primero he visto, tenemos una proposición en clase que nos dice que phi de A es una biyección en el disco, que phi de A de A es 0 y phi menos A o phi menos 1 es exactamente la misma que phi de A. Que el compuesto una con otra es la identidad. Entonces, yo he intentado aplicar el lema de Svar, pero he visto que no lo puedo aplicar directamente porque nuestra función en el punto A no es 0, f de A es A. Entonces, he definido otra función g que también va del disco en el disco y que me cumplía la propiedad que g de A era 0 para poder aplicar el lema de Svar. Entonces, esta función g no es más que la composición de phi de A con f con phi de menos A que phi menos 1 de A. Y Vale, se cumple... aquí tiene una pequeña rata, ¿eh? Vale, Que es phi sub menos A. Te falta aquí. vale, sí, Lo has pongo puesto menos aquí, 1, ¿verdad? aquí lo has puesto bien, pero vamos. Vale, es que sí, he Vale, mezclado no pasa nada, notación. es una pequeña rata, vamos, que Sí, es que de las miles que aquí, escribe uno en la pizarra cada vez que habla en la pizarra. O sea, que, bueno, aquí abajo creo que tanto. también he puesto, ¿no? Esta de aquí abajo. Tú la has llamado... no, si hace phi sub A menos 1, no, Sí, vale, está vale. bien. Solo que phi sub Esto A menos 1 no es phi sub A, sino phi sub menos A. ¿Vale? Menos A, sí. Sí, que arriba lo he puesto mal. Vale, perfecto.
Pues nada, eso, como función g de esta forma, sí se cumple que g en el punto A es 0. Además, ya cumple que el módulo es menor que 1 para todo z y pertenece a las funciones holomorfas del disco, porque es composición de funciones holomorfas. Porque el enunciado me da que la f y en clase hemos visto que las phi también son. Entonces, ahora que ya tenemos esta función g, sí podemos aplicar el lema de Schwarz. ¿Qué obtengo? Simplemente es aplicándolo, no hay que hacer casi nada más. El módulo de phi de a de f de phi de menos a de z es menor o igual que el módulo de z. Entonces, voy a recordar que phi de a es una biyección, así que para todo z perteneciente al disco tiene que existir un W perteneciente también al disco, tal que z es igual a phi de a de W. De esta forma es muy fácil porque sustituyendo en la desigualdad anterior, el phi de a de W me sale directamente, es decir, el módulo que está aquí, por si estoy hablando más complicado, el módulo de phi de a de f de phi de menos a de phi de a de W es menor o igual que el módulo de phi de a de W. Ahora, como phi de a y phi de menos a compuestas son la identidad, eso me queda simplemente que phi de a de f de W es menor o igual que phi de a de W para todo W perteneciente a el disco. Como queríamos probar porque al final... Muy bien. Sí. Este es un truco que, de hecho, será la base de muchos otros problemas que irán apareciendo, ¿no? Lo que ha hecho ella, de pasar de la función f a coger un isomorfismo y poner phi menos 1 compuesto con f compuesto con phi, eso es lo que se llama conjugar. Pero conjugar en un sentido algebraico, no en un sentido, bueno, en un sentido algebraico de teoría de grupo, vamos, más que de conjugar de números complejos, ¿no? Entonces, al conjugar lo que yo llevo son propiedades, pues esa conjugar porque estoy usando un isomorfismo, tanto para ir como para venir, y es el mismo, solo uno y el inverso, mejor dicho. Entonces, eso me lleva propiedades de la función en un dominio a el otro dominio. En este caso, incluso el dominio es el mismo, solo que, como yo quiero aplicarle más las propiedades de una, las sé bien, sé lo que pasa si f de 0 es igual a 0, y para eso me baso en que parto de algo que f de a igual a a, al conjugar me llevo a g de 0 igual a 0. Y entonces eso me permite obtener propiedades usando el lema de Schwarz. O sea que el elemento es distinto y tiene más propiedades que el primero, más propiedades que ya le puedo aplicar el lema de Schwarz, y como consecuencia saco esto, ¿no? Muy bien. Gustavo. Vale, dejo de compartir, Gustavo, ¿vale? Voy. ¿Y pones tú el tuyo? Sí. Vale. Entonces vosotros preferís que yo vaya subiendo todo lo que me van mandando para que lo tengáis allí, ¿no? Supongo. Sí, puede ser, lo vamos viendo del tirón. Vale. Bueno, no voy a subir las 3 versiones. No. Subiré una, la que yo vea que esté mejorcita, Sí. de cada problema, ¿no? Sí, claro, 3 archivos no, que es más complicado. Bien, vale. ¿Cómo se va a compartir? ¿Quién eres? ¿Gustavo? Sí. Es decir, ya lo he subido, pero no me deja compartirlo. Tienes que volver a seleccionarlo y darle a compartir. Pincha en el archivo y ya te sale abajo, compartir. Es que solo me sale la opción de eliminar archivo o cambiar de nombre el archivo. ¿Tú qué tienes? El problema es que no me aparece el archivo. Lo comparto yo, que a mí me sale y lo vas viendo tú. Ah, no, está aquí. Sí, espérate. Ya te lo he subido yo. Vale, ¿Es este? ¿Es este el tuyo, Gustavo? Sí. Vale, venga. Vale. Bueno, esta parte ya la primera, ¿no? Sí, es esta parte. Vale. Bueno, es que está aquí la misma, de acuerdo, sí. Vale, entonces, si f tiene 2 puntos fijos, entonces tenemos que probar que es la identidad.
Muy bien. Igual que haciendo antes, le aplicamos el lema de Schwartz a phi sub A compuesto con F, compuesto con phi menos A, en el punto phi sub A de B. Que vemos que es un punto fijo. Como es un punto fijo, se mantiene también su módulo y por el lema de Schwartz existe un C con módulo igual a 1, tal que el automorfismo que teníamos es C por la identidad. Vamos a ir un momentito, vamos a parar porque a lo mejor la gente se está despistando un poquito y es interesante que esto lo miremos bien, ¿vale? Vale. Otra vez es lo mismo que antes. El lema de VAR tiene más, ahora no vamos a usar la primera parte, sino la segunda, en la que me garantiza que si aparte de f de 0 ser 0, hay otro punto donde el módulo de f de z es igual que el módulo de z, entonces eso solo puede pasar si la función es un giro, ¿no? Claro, eso pasaría si yo tuviera el 0 como punto fijo y otro punto fijo más. Ya podría aplicar directamente el lema de VAR. Pero aquí no tenemos dos puntos A y B y no sabemos que ninguno de ellos sea el 0. Bien, pues lo que hacemos es lo que él ha hecho, conjugado, se hace esa composición con el inverso de phi sub A y con la phi sub A para conseguir que uno de los puntos fijos sea el 0. Y el otro, como él bien ha probado, es el punto phi sub A de B. ¿Vale? O sea, lo que lleva, el phi sub A lleva el A al 0, el B a otro punto. Bueno, pues ya tenemos dos puntos fijos y uno de ellos es el 0. Y ahora ya puede aplicar el lema de VAR. Sigue. Entonces, como era punto fijo, este C va a tener que ser 1, porque no solo se mantenía el módulo, sino también el punto en sí. Entonces tenemos que nuestra composición era la identidad y ahora, como ha dicho Carmen, como phi sub A es la inversa de phi menos A, aplicando a izquierda y a derecha nos queda que F es la identidad. De acuerdo. Yo hubiera insistido un poquito en que este punto es distinto de 0. Lo tiene puesto sí, aquí. Sí, ¿vale? perdona, Entonces, por eso puede aplicar la VAR y por eso, cuando ponga como punto fijo, ¿qué le va a salir? Que si llama ese punto x sub 0, pues va a salir que la imagen de x sub 0, c por x sub 0 es igual a x sub 0. Como x sub 0 es distinto de 0, podéis dividir y sale que c es igual a 1. No solamente que el módulo es 0 igual a 1, sino que c es igual a 1 y ya a partir de ahí, pues haciendo la composición derecha e izquierda visual, al final f forzosamente también es la identidad. Muy bien, ¿alguna pregunta para Gustavo? Pues seguimos para Bingo. Fernando. Aquí estoy. Fernando, ¿prefieres que deje el mío o pones tú el tuyo? No, es que le iba a preguntar a Luis. Luis, ¿prefieres que comparta pantalla y vaya haciendo el ejercicio? ¿Vaya haciendo el apartado C? ¿O lo comparta directamente a archivo? Que vaya siendo significa que lo vas a escribir como si fuera en una tableta, una pizarra o algo. Claro, claro. Como tú prefieras. Si lo quieres así, pues muy bien. ¿Vale? Vale, pues... Okay. Venga. Échale ahí valor. O sea, que tú lo que vas a compartir archivo, ¿no? O... No, voy a compartir pantalla. Compartir la aplicación es lo que vas a hacer, ¿no? Eso. Vale. Bueno, pues... ¿Se ve la hoja? Se ve una pantalla en blanco, perfecto. Ahora, ¿Hola? Perfecto. ¿Se ve? Vale. Sí. Ok, pues vamos a hacer el C. El C nos dice que el C nos pide demostrar que existe un único automorfismo al que vamos a llamar G, que cumpla que G de A es igual a B y G de B es igual a A. Vale, entonces lo que vamos a hacer, nuestro procedimiento va a ser partir de un G. No vamos a saber cuál es del que estamos partiendo, ¿vale? Y vamos a intentar saber quién es, ¿vale? Entonces vamos a intentar identificarlo. Entonces, este G, ¿vale? Sabemos que tiene que cumplir, lo único que nos dicen es que tiene que cumplir esto. Por lo tanto, phi de B de G de A
tiene que ser igual a 0 porque esto es B. Y sabemos que phi de B, phi sub B de B es 0. Entonces, phi sub B compuesto con G es automorfismo. Por lo tanto, phi sub B compuesto con G lo vamos a poder expresar como una cierta constante por phi de un D, ¿vale? Pero acabamos de ver que phi sub B compuesto con G de A es 0. Por lo tanto, todo esto, bueno, más bien, todo esto implicaría que en aquí D tiene que ser igual a A. Exactamente, porque el que está arriba lleva el punto D en el 0. Claro. Como el que está abajo lleva el punto A y estamos hablando de funciones biyectivas, pues D tiene que ser igual a A. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí se me ha olvidado decir que el módulo de C evidentemente es 1. ¿Vale? Estamos con C, digamos que es lo que simboliza el giro. Entonces, ahora nos vamos a la siguiente igualdad que teníamos, que nos daba el enunciado, que es G de B es igual a A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituir G de B en, o sea, si partiéramos del mismo razonamiento y dijéramos phi sub A de G de B es 0. En verdad no llegaríamos a ninguna parte, ¿vale? Porque esto sería lo mismo que hemos hecho antes, pero otra vez. Entonces, lo que vamos a hacer es partir, esto no, vamos a partir de phi sub B de G de B. Esto por esta igualdad, esto es phi sub B de A. Y tenemos que phi sub B compuesto con G de B, entonces, que sabíamos que era C por phi sub A de B, nos da precisamente phi sub A de B. Entonces, ¿qué es lo que sacamos aquí? Que nuestra C, nuestra C que de aquí, tiene que ser phi sub B de A partido por phi sub A de B. ¿Vale? Entonces, esto en principio está definido, está bien definido, porque phi sub A de B solo es 0 cuando A es igual a B, ¿vale? Esto es igual a 0, sí, solo sí. A es igual a B y por lo tanto nos estarían dando un solo punto en vez de nos estarían dando un solo punto fijo en vez de 2 puntos con la propiedad que nos dice el enunciado. Entonces, lo que tendríamos que comprobar, así ya para terminar, sería que el módulo de C es 1, es decir, que C está simbolizando aquí un giro. Entonces, para eso, pues tomamos módulo y phi sub B de A, phi sub A de B. Vale, entonces esto lo de arriba va a ser Z menos, bueno, Z no, A menos B partido de 1 menos AB conjugado, partido de B menos A, 1 menos A conjugado B, y esto obviamente es 1. Esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces eso es 1. El de arriba son 1 y el menos el número tiene el mismo módulo y los de abajo son 1 y el subconjugado que también tiene el mismo módulo. Los claro. Quiero decir, ¿no? Entonces, pues precisamente sustituyendo aquí el C que corresponda y despejando G, pues tenemos quién es nuestra G. ¿Te falta un detalle? ¿Has leído bien el apartado, todo lo que pone? Sí, no, la unicidad. Eso, sí. Sí, pero la unicidad ahora viene más tarde. Perdona. Ya, como ya había... No, te habías callado, digo, ya se ha dado por hecho. No. Vale, hecho por nuestra C. Bueno, la C iré aquí, pero bueno, se entiende. Vale, pues ahora vamos a la unicidad.
¿Alguien ha preguntado algo por el grupo? La resolución es muy baja. Pero ahora. Ah, no. Alguien ha hablado por el grupo. ¿Qué? Bueno, da igual. Da igual, me echaré por- Podéis hacer zoom, ¿eh? Si... que ese mensaje nos da ahora. Vale. Ahora siento un poco lo que sienten los profesores. Vale, entonces tenemos... Supongamos que existen dos, ¿vale? Supongamos que existe un G y un H cumpliendo todo lo que nos han dicho. ¿Vale? H de A igual a B, H de B igual a A. ¿Vale? Entonces, de aquí, pues simplemente componiendo unas con otras, pues se pueden sacar más de las que voy a poner, pero voy a poner las que a mí me interesan, que es que G compuesto con G de A es igual a A, G compuesto con G de B es igual a B, G compuesto con H de A es igual a A y G compuesto con H de B es igual a B. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una función con dos puntos fijos, una función con dos puntos fijos, por lo tanto, podemos aplicar el apartado B. El apartado B. ¿Y qué obtenemos? Pues tenemos que ambas pues son la identidad. ¿Vale? Entonces, tendríamos que G compuesto con G es la identidad, G compuesto con H es la identidad, pero aquí lo único que va, si cogemos G compuesto con H, esto es la identidad, por lo tanto, esto sería igual a H, esto es la identidad, por lo tanto, esto sería igual a G y nos sale G igual a H. Por lo tanto, ya tenemos la unicidad que buscamos. Muy bien. Este último apartado, en realidad, es en cuando tengáis un isomorfismo del disco, la imagen de dos puntos lo determina unívocamente, aunque no sean como estos que intercambien los puntos entre sí. Y para eso, que además hubiera sido probablemente más rápido en la final, en lugar de coger G compuesto con G o compuesto con H, coger G compuesto con H menos 1. Entonces, si G y H llevan dos puntos A y B en dos puntos C y D, G compuesto con H menos 1 lleva A en A y B en B. Ah, Entonces, claro, hubiera sido más rápido. Y si G compuesto con menos identidad que es igual a H. ¿Vale? Lo digo porque en este caso, claro, este caso es muy particular porque esta G no, es su propia inversa. Lo que tú has probado aquí es que G es su propia inversa, ¿no? Claro. Pero sirve para... El argumento que yo estoy comentando sirve para más casos. Para ver que cuando tenga dos puntos cualesquiera distintos en el disco, si tenéis G y H dos isomorfismos, si en esos dos puntos valen lo mismo, el automorfismo es exactamente el mismo. Vale. Bien. Profesor, Dime. que Sí. realmente no hace falta ni hacer G compuesto con H-1, porque en la prueba de la existencia todos serán sí, solo sí, por lo que viene la unicidad implícita. No duraría que... Probablemente tienes razón, no la he seguido para expresionar de esa forma, pero creo que sí, que debes tener razón. En la forma de argumentar el cómo lo ha ido haciendo, pues sí, probablemente da la unicidad también. Bien, Vale. Buen comentario. Vale. Bueno, ¿nadie más tiene que preguntar a alguien sobre el problema 1.7? He dejado de compartir ya, no sé si alguien estaba copiando, espero que no. Bueno, pues ya mandaré uno de los que me hayan mandado ellos, ¿vale? Por la noche, un poco a horas intempestivas, pero te envié ya el archivo con Vale, el yo esta mañana he mirado los correos, así que ahí estarán por ver todavía. Ok, vale. Venga, tenemos el problema 1.9. ¿Estáis ahí los cuatro? ¿Os he nombrado ya presentadores? Sí. Vale, vamos a empezarlo un poquito, ¿vale? Sí. A lo mejor hacemos el descanso en mitad del problema. O lo hacemos entero y después hacemos el descanso. Yo creo que es mejor eso. ¿Vale? Bueno, pues... ¿habéis subido ya vuestro documento cada uno o es que vais a hacer uno solo? O... Yo acabo de subir el mío, porque como cada uno teníamos uno diferente. Yo lo estoy subiendo. Vale, pues... Venga.
Habéis puesto de presentador. ¿Quién eres tú? Que no te he puesto de Miguel presentador. Vázquez. Tampoco puedo. Concholi, sí. A ver un momentito, porque yo juraría que acabo de poneros a todos como presentadores. Hay otro Miguel que no Ay, soy coño, yo. he puesto a Miguel Rodríguez de Vera. Vale. Creo que he puesto al que estaba. Vale, he subido a dos que no soy. Perdón. Pero lo que no sé es por qué se ha puesto... No, yo había seleccionado a Samuel. No, esto ha sido una rata de esto. Convertir en presentador. Ya Ahora está sí, gracias. Samuel. Y ahora convertir en presentador Vázquez Caraballo. Ah, no, otra vez. He subido a otro. Eres Vázquez Caraballo, ¿no? Sí. Vale. Finalmente he dado contigo. Vale. Ahora tengo que degradar a los que he subido sin que se lo merecieran. Vale, pues Elizabeth, empieza tú. Vale, avísenme cuando salga el archivo. Ahora, ¿no? Ya ha salido. Uy, un momento que lo voy a acercar que no veo bien lo que he escrito. Vale, pues a nosotros nos Perdona, da una pregunta. ¿Estás compartiendo pantalla o documento que tú has subido? el documento. Vale, de acuerdo. Y se ve el dedo, ¿no? Bueno, yo como lo tengo agrandado porque mi vista es así, pues veo un trocito. Pero vamos. Claro, yo también veo Lo miro para aquí, ya lo muevo y ya, o sea, yo supongo que estás en la primera parte. Ahí ya te veo, ya veo tu mano da vueltas por ahí. Y el dedito, lleva el dedito. Vale, pues nos da una función f del disco en el disco holomorfa con... ¡Ay, me habéis movido la hoja! Ah, perdón, soy yo. Vale. Y supongamos que tenemos desde A1 hasta n puntos distintos en el disco, que tienen la misma imagen por la función f. Y este punto B es distinto del 0. Utilizamos la función phi como se utiliza en los apuntes y en el apartado, o sea, nos dan una función f, que es el producto de estas funciones phi de AJ, y una función g, que es phi en b de f de z partido de h. Y nosotros tenemos que probar en el apartado A que G solo tiene singularidades evitables en B. Entonces, lo primero es recordar cuál es la función f de B o f de AJ, ¿vale? Que tiene esta forma. Y yo lo primero que he hecho ha sido hacer las cuentas, digamos, de cómo sería la función G de Z. Tenemos que phi en B de f de Z partido de H, hacemos las cuentas de la división y finalmente nos queda eso. Sabemos por el enunciado que tenemos una función que es holomorfa en D. La función phi de B también lo es. Por tanto, la función g de z será holomorfa salvo en los puntos que se anulen en el denominador. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, por un lado, tenemos que ver cuándo se anula esta parte en el denominador. Tenemos cuando esto es igual a 0 y tenemos f de z igual a 1 partido de b conjugado. Pero como B no pertenece, o sea, pertenece al disco menos el 0, el módulo de B tiene que ser menor que 1. Lo mismo pasa con B conjugado, su módulo tiene que ser menor que 1, por tanto, el módulo de 1 partido de B conjugado tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, no puede ser imagen de f de z, porque recordemos que f de z está definida en el disco, o sea, del disco en el disco. Vale, sigamos con la siguiente parte. Por lo tanto, si hay singularidades, solo se pueden dar en los A sub j, porque sería la parte que se anula aquí. Entonces, hacemos el límite. Para evitar confusión, he cambiado la nomenclatura de por A sub k para que no se confunda con los A que ya están aquí. Uy, aquí hay una rata, esto es una Z. Esto de aquí es una Z, creo. No, perdón, es un 1. Es un 1. Luego lo cambio. Entonces hacemos el límite y haciendo el límite tenemos una parte que nos sale constante y la otra es la derivada de f en los A sub k. Como esta c es constante, hemos llegado a que solo tenemos singularidades evitables en cada A sub k. Perdona, no es constante, el límite es una constante. Pero lo que sí es cierto es que es una función, digamos que... Espérate, que tengo que sacar yo mi manita ahora. Desde aquí hasta aquí es una función que ni el numerador ni el denominador se anulan en el punto A sub k, ¿no? Sí. Y por tanto ahí no plantea problema. Esto es un cociente de dos funciones holomorfas
que el denominador no tiene límite 0, pero para ser más exacto. Por tanto, este límite existe y es un número C. ¿Vale? Y ahora queda la otra parte, que sí que es una determinación, porque es 0 partido por 0. ¿Vale? El límite de la arriba es 0, el de abajo es 0, pero aquí se ve claramente que en este caso, como B es f de azúcar, esto exactamente, este límite es la derivada. Muy bien. Entonces, al final, conclusión, la última frase, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que las únicas singularidades evitables que tiene la función g son los azúcar. O sea, lo que quiere decir es que las únicas singularidades que tiene, que serían en los puntos de azúcar, son todas evitables y entonces nosotros tenemos la política de que si hay una singularidad evitable, la evitamos. Y para ello entendemos que la función g va a estar definida en esos puntos como el límite. Sí, o sea, Y podemos redefinir. la entendemos como una función holomorfa en todo el disco. Sí. Y la entenderemos así. Muy bien. Vale, pues Miguel. ¿Dejo de compartir mi archivo o queréis explicarlo sobre este mismo? Lo que quiera Miguel. Él, como se sienta más cómodo. Le preguntaba a él. Ah, vale, perdón. Hola, Miguel. Se nos ha desmayado. No, que tenía el micrófono quitado. Que lo explico sobre este, porque lo tengo igual y este está mejor. Vale, perfecto. Vale. Vale, pues lo que nos pide en el apartado B es probar que el módulo de g de z sea menor o igual que 1 para todo z que pertenezca al disco menos los a sub i. Vale, pues empezamos probando. ¿Se ve mi mano aquí? Creo que no. No. ¿Y cómo hago eso? Ahora sí, ahora sí. Ahora, vale. Vale, pues primero empezamos probando que el módulo h de z tiende a 1 cuando el módulo de z tiende a 1 por la izquierda. Vale. Pues sea un R entre el módulo de z y el módulo de 1 y también que sea mayor que los módulos de los a sub j. Bueno, pues por estar en un compacto tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si 1 menos delta es menor que el módulo de z, entonces el valor absoluto del módulo de h de z menos 1 es menor que epsilon. Vale, vamos a fijar un momentito. Esto es realmente lo que quiere probar. Bueno, eso sí, exactamente. O sea que para todo epsilon existe un delta, tal que si módulo de z está entre 1 y delta, entonces el módulo de h de z menos 1 es menor que epsilon. ¿Vale? Aquí creo que falta. Aquí no es z sub n, sino z, ¿vale? Vale. Veamos, es un poco, digamos, estoy intentando probar que la función tiende a 1 cuando el módulo de z tiende a 1, no es, en general no tiene por qué ser exactamente igual que decir que en todos los puntos de la frontera el límite de la función de módulo de h de z es 1. En este caso, es cierto porque tenemos una función continua en un compacto. Y eso nos va a permitir concluir eso. Y eso es lo que va a probar ahora. Lo que sí sabemos seguro de la función es que en cada punto, como la función es continua, el límite es lo que va el módulo de h de z y el módulo h de z es 1. En cada punto. Pero ahora queremos hacer algo como uniforme, ¿no? Y eso es lo que él va a probar ahora. Exactamente esta parte que está aquí. Venga, sigue. Vale, entonces para probar esta expresión lo hacemos por reducción al absurdo. Entonces, suponiendo que no ocurriese esto, es decir, que existe un epsilon mayor que 0 que no se cumple esta expresión, entonces existe una sucesión z sub n y tomando delta 1 partido de n, pues tendríamos que 1 menos delta menor que el módulo de z implica que esto es mayor o igual que epsilon ahora. No, vamos a ver, vamos a ir por partes. No implica. Pasarían las dos cosas. O sea, porque implica sería que para todo z, no. Encontramos, o sea, el orden es, tomo delta igual a 1 partido por n. Como para ese delta lo de arriba falla, puedo encontrar un z sub n. Ese z sub n verificará esta primera parte y verificará también la segunda, porque estamos diciendo que falla. Luego esto no es una implicación, es un y. Tal que esto y esto. ¿Vale? Vale. Sigue. Vale, bueno, pues entonces por compacidad, bueno, tenemos esto, ¿no? Por compacidad existe un z sub 0 y n sub k, tal que la sucesión z sub n sub k tiende a z sub 0. Y el módulo de z sub 0 es igual a 1, porque está
acotado por uno cuando haces el límite, acaba entre 1 y 1. Muy bien. ¿Vale? Entonces, por continuidad, cuando hacemos tender n sub k infinito, h sub n sub k tiende a h sub z sub 0. Y además, entonces el módulo de este también tiende al módulo de z sub 0, que es 1. Pero habíamos dicho que el módulo de h de zn menos 1 era mayor o igual que epsilon. Pero aquí tenemos que sería el módulo 1, luego 1 menos 1 mayor o igual que epsilon mayor que 0. O sea, 0 mayor que 0. Es una contradicción. Luego, por revisión absurda tenemos todo esto. O sea, si la sucesión esta tiende a 1, no todos los términos, la subsucesión, todos los términos no pueden distar de 1 algo mayor que algo estrictamente positivo. Claro, porque esto Que tiende a esa 0. diferencia tiende a 0, luego no puede ser mayor o igual que epsilon, ¿vale? Muy bien, luego ya tienes probado digamos, esta parte de aquí, que yo le pondría una estrellita o algo para la hora de escribirlo. Venga, sigue. Vale. Luego, si nos dan un epsilon mayor que 0, tomando R mayor que 0, que sea mayor que los módulos de los AJ, y que, bueno, que yo tengo escrito, vale, sí, y que esté entre el módulo Z sub 0 y 1 para cierto Z sub 0 perteneciente al disco, se tiene que el módulo va a ser mayor que 1 menos epsilon para todo Z, que tenga el módulo igual a R. Entonces, el módulo de G en Z sub 0 es menor o igual que, bueno, esto sería por la función, de arriba era un phi sub A, luego será menor o igual que 1, y aquí H de Z. Y como el módulo de esto es mayor que 1 menos epsilon, pues ponemos que es menor o igual que 1 partido menos, de 1 menos epsilon, vale, para todo epsilon. Aquí lo que yo pondría no es G de Z sub 0, sino G de Z. Porque Z es 1 de módulo R. Luego, cuando aplica el segundo principio del máximo, G de Z sub 0 es menor o igual que el máximo de todos ellos, pero es más pequeño que esto. El máximo es pequeño que esto, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y ahora luego toma o sea, que el orden es lo del lemma. El orden sería, como G de Z para todas las circunferencias es más pequeño que 1 partido 1 menos epsilon, y Z sub 0 está dentro, por el segundo principio del máximo, G de Z sub 0 en módulo es más pequeño que esto. Y ahora, como el epsilon era arbitrario, al tomar límite en G de Z sub 0 menor o igual que esto, pruebo que el módulo de Z sub 0 es menor o igual que 1. Fijaos que ha cogido los módulos de sub J, que el R sea más grande que todo eso, para que la definición de G que nos sirva no sea la del límite, sino la que nos dan. La de F, phi de A de F partido por H. Porque nosotros estamos controlando cosas sobre H. Y bueno, pues para eso, ¿no? Entonces, por eso en este caso son menor o igual que 1 partido G de Z. Entonces, bien, o sea que esto tenéis que ir. El proceso de paso a paso es bueno saber cuál es el orden, sobre todo ahora que tenemos tiempo para distinguir. Entonces, ese, ¿no? O sea, primero, fijamos el RS, tenemos que el máximo, no que cada uno, sino que porque no es cierto que G de 0 sea menor o igual que esto para todos los Z. No, es menor o igual que el máximo. Bueno, pero primero veo que el máximo es menor que 1 partido 1 menos epsilon. Luego, como el máximo para ese R, el R que sale aquí va a depender de epsilon, eso está claro. Entonces, módulo de G de 0 por el segundo principio del máximo va a ser menor o igual que esta expresión, pero este razonamiento lo puedo hacer para todo epsilon mayor que 0, luego módulo de G de 0 va a ser menor o igual que esta expresión para todo epsilon, así no tomar límite cuando epsilon tiende a 0, al final módulo de G de 0 es menor o igual que 1 y ya está, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre esto? Este tema es más o menos delicadito. La verdad es que aquí hay unas pequeñas cositas que yo corregiría a la hora de escribirlo, pero espero que todo lo hayáis entendido con el comentario que yo os he hecho, ¿vale? Sí, yo estoy tomando nota y lo estoy corrigiendo sobre la marcha, vaya. Vale, muy bien. Muchas gracias. Nada. Vale, pues seguimos. Ya nadie quiere preguntarle nada a Miguel, pues Teresa. Sí. Venga, tú misma. ¿Lo hago sobre el tuyo, Elizabeth? Lo que tú prefieras, me da igual. Si quieres te lo quito y lo haces sobre el tuyo, me da igual. Bueno, lo hago aquí mismo, porque yo creo que ya tendremos lo mismo. En el apartado C
nos piden que usando G de 0 deduzcamos que el módulo de B es menor o igual que el producto de todos los A sub J, o sea, que el producto del módulo de todos los A sub J. Y nos piden después que razonemos que por qué es hecho más fuerte que el resultado del lema de Farr. Pues primero calculamos G de 0, que sería phi sub B de F de 0 partido de H de 0. Haciendo los cálculos nos quedaría que sería B partido del producto de todos los A sub J. Y como por el apartado B ya hemos probado que G de Z es menor o igual que 1, el módulo, entonces, en concreto, para Z igual a 0 también se tiene. Luego, sustituyendo el módulo de G de 0, tenemos la manita, ¿se ve? A ver. Sí, se ve. Vale, tenemos que el módulo de B partido del producto de el módulo de los A sub J es menor o igual que 1. Pasando esto al otro lado, pues ya se tiene que el módulo de B es menor o igual que el producto de todos los módulos de A sub J, desde 1 hasta N. Y luego, el lema de Farr lo que nos dice es que el módulo de F sub Z es menor o igual que el módulo de Z para todo Z perteneciente a D. Como nosotros tenemos que F de A sub J es igual a B para todo J desde 1 hasta N, porque nos lo dice en el enunciado, entonces el módulo de F de A sub J es menor o igual que el producto de todos los A sub J y en concreto es menor estricto que el A sub J. Luego, entonces, al tener una condición, al ser estricta, pues tenemos una condición más fuerte. Y eso sería. De hecho, fijaos, incluso algo, porque uno podría pensar, evidentemente, yo uso el lema de Farr, entonces como el módulo de B es menor o igual que cada uno de los A sub J, será menor o igual que el mínimo. Bueno, pues esto es más fuerte porque uno de los factores que yo estoy multiplicando es el mínimo. Luego es incluso más pequeño que el mínimo, porque es el producto de cosas todas más pequeñas que uno. Entonces, en ese sentido es más fuerte. Evidentemente, si hay un solo punto no es más fuerte, es igual. Porque si estoy multiplicando nada más con un número, ahora en cuanto multiplique dos o más factores, ya estoy multiplicando todas cosas más pequeñas que uno, luego el producto que sale es cada vez más pequeño, digamos, y sería más pequeño que cada uno de los factores por separado, ¿no? Incluso que el mínimo de ellos, que por supuesto también, ¿vale? Bien, aquí es conveniente siempre, como hizo antes ella, usar una letrita distinta a la del... O sea, por este producto menor que, por ejemplo, que A sub K y aquí F de A sub K, ¿vale? Es conveniente, ¿vale? Tampoco se ve tan... De acuerdo. Mal, pero bueno, sería conveniente, vale. Bueno, pues vamos a acabar con François. Sí, Elizabeth, puedes quitar tu documento porque yo hice un poco diferente. Vale, yo te lo quito. Listo. Chao. ¿Tú qué vas a hacer, François? ¿Va a compartir la aplicación o...? Sí, ya lo he compartido. Entonces, la última. Ahora se ve, ¿no? Ahora, de acuerdo. Perfecto. ¿Se ve No, tú estás compartiendo un PDF, ¿no? O sea, que no es... Sí. Es que compartir aplicaciones distintos sería si tú compartes los de tu ordenador. No, tú has subido ya el PDF y estás compartiendo un PDF. Sí. Queda dos posibilidades distintas el programa. ¿eh? Vale, pues comparto el PDF. Vale. Ale, François. Entonces, el apartado D nos pide concluir que la suma del logaritmo de 1 partido por el módulo de los A sub n que definimos antes es finita y que la suma de 1 menos el módulo es también finita. Pues primero quiero hacer un pequeño comentario diciendo que si tuviéramos una sucesión A sub n que verifica el enunciado, entonces su módulo tiene que tender a 1, porque si no tuviéramos un punto de acumulación en el interior y eso no puede pasar. Entonces, eso es un
una primera cosa que podemos ver para decir que sí tiene sentido que esas sumas están finitas, porque eso tendría a 0 y eso tendría a 0 también. Vale, o sea, perdona un momentito, François. ¿Por qué tiene que pasar? Porque si hay una subsucesión que tiene un punto de acumulación, la función f, la función vale siempre b en esos puntos, la función sería constante y la f no es constante. Porque f de 0 es 0 y esta b es distinta de 0. Sí. Luego eso no puede pasar. Muy bien, François. Entonces, la primera suma, eso viene directamente del trabajo que hicimos antes, porque esta suma aquí la podemos transformar en un producto, como es el logaritmo del producto, y sabemos del apartado C que ese producto es finito. Por lo tanto, esta suma está finita para cualquier n. Sí, yo haría esto más bien primero como sumas parciales. Cada producto parcial es más pequeño que esto, o sea, el producto desde n igual a 1 hasta n mayúscula. Luego la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula es más pequeña que este numerito, pero como este numerito no depende de n mayúscula, la suma total también. Vale. Pero está bien hecho también, como lo ha hecho él, ¿de acuerdo? Vale. Y la segunda suma, pues yo lo que voy a probar es que esto es equivalente a este. Y por lo tanto, si esta suma converge, entonces aquella también. Y eso se ve porque el módulo de a sub n se reescribe como 1 menos a sub n. Y con lo que dije al principio, eso tiende a 0. Por lo tanto, como esto tiende a 0, podemos hacer el desarrollo del logaritmo en 1. Y, vale, primero, 1 partido por el módulo es menos el logaritmo del módulo, que es igual a menos el logaritmo de 1 menos el módulo, y eso tendiendo a 0 es equivalente a 0 en 0 a menos de 1 menos el módulo, que es 1 menos el módulo. Exactamente lo que tenemos aquí. Y por lo tanto, esa suma converge implica que esa suma también converge. O sea, lo que él está diciendo, equivalente significa que el cociente, en este caso, el cociente de a ver, mi manita, ahora. El cociente de esto partido por esto, en este caso tiende a 1. Pero para ver que sea una convención no hace falta que sea 1. Puede ser que tienda a un número distinto de 0 y de infinito. Vale, pero en este caso creo que sale 1, por lo tanto, incluso en ese caso. Entonces, las series son de términos positivos porque aquí módulo de a sub n es más pequeño que 1, luego este número que está dentro del logaritmo es mayor que 1, su logaritmo por tanto positivo, y en módulo de a sub n es menor que 1, 1 menos módulo de a sub n también es positivo. Son dos series de términos positivos y entonces puedo aplicar el criterio del cociente para la convergencia. El cociente tiende a algo distinto de 0 y de infinito y por tanto una es convergente si solo si la otra. ¿Alguna pregunta sobre lo que acaba de explicar Samuel? Cuando dije equivalente, quería decir que son O grandes respecto del otro. Pero, vale, sí, bueno, es que hay diversas nociones de equivalencia, ¿no? O sea, una es que el cociente de las dos cosas tienda a 1 o que de las dos cosas, exactamente, O grande es lo que yo... O sea, equivalente, entonces, tu sentido es más general incluso que el que yo estoy diciendo. O sea, que lo que él está diciendo es que una es menor o igual que una constante por la otra, y al contrario también. Sí. Pero en realidad, para probar eso, por ejemplo, pues eso se deduce del hecho de que el cociente tiene un límite distinto de 0 y de infinito. Que es lo más fácil de probar aquí, que el cociente de las dos cosas tiene un límite, ¿vale? Muy bien, ¿alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dejar un momentito. 6 o 7 minutillos. Voy a descansar. Sí, perdona, ¿alguien está hablando? Sí, soy yo, Elizabeth. Le quería decir que si quieres durante el descanso puedes cerrar el micro. Ya que otros profesores es lo que hacen,